Cuando hacemos referencia a las presentaciones multimedia que usamos, ya sea en entornos profesionales, de educación o personales, su aspecto es algo primordial. El tema que se aplica a nuestra presentación de PowerPoint determina el aspecto básico del texto de la presentación. Sin embargo, a menudo deseamos cambiar esa mirada, a veces de manera sutil y a veces dramáticamente. No es un secreto para nadie que la mayoría de las presentaciones suelen tener texto. En algunos casos, este suele aparecer en gran medida, como en otros casos suele aparecer muy escasamente en ella. Sin embargo, el texto siempre ha sido un buen elemento para este tipo de presentaciones, ya que no en todos los casos las imágenes o videos son suficientes para transmitir algún tipo de información. Y es que insertar este tipo de elementos en las diapositivas se ha convertido en una de las maneras más representativas de transmitir alguna información en específica, por lo que se ha transformado en uno de los principales medios de comunicación existentes. Esto quiere decir que el texto es un elemento imprescindible en cualquier tipo de presentación que se realice. Al ser un elemento muy importante y atractivo para el lector, es fundamental que tengan en cuenta cómo poder dar formato al texto en cada una de las presentaciones realizadas desde PowerPoint. Y esto permitirá aplicar este tipo de elementos de una forma muy llamativa. PowerPoint nos permite cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el color de los textos fácilmente. Y lo haremos desde la ficha Insertar en el grupo Fuente o utilizando el cuadro de diálogo de fuente que se inicia al hacer clic al botón que se encuentra en la esquina inferior derecha del mismo grupo. Una vez que tenemos seleccionado el texto que deseamos aplicarle el formato, podremos visualizar activo todos estos comandos del grupo fuente. A continuación, lo siguiente será comenzar a modificar cada uno de los detalles necesarios. Primero cambiaremos el tipo de fuente, ya sea porque queremos un tipo de letra menos común y un poco más divertida, o tal vez de lo contrario. De forma común, al hablar de cambiar fuente o aplicar una fuente, nos referimos a elegir la tipografía. En la diapositiva vemos que la tipografía de fuente actual es Calibri Light. Para modificar este aspecto seguimos cada uno de los siguientes pasos. Primero lo hemos seleccionado. Después nos dirigimos al grupo Fuente, que se encuentra en la ficha Inicio. Desde acá tenemos la oportunidad de cambiar el tipo de letra. En este caso seleccionaremos el rectángulo que aparece con el tipo de letra que estamos utilizando. Aquí debemos hacer clic sobre el pequeño triángulo que aparece al lado derecho del comando para que se despliegue la lista completa de fuentes disponibles en nuestro computador. Observamos que el propio nombre de la fuente está representado por ese tipo de fuente, de forma que podemos ver el aspecto que tiene antes de aplicarlo. Y al pasar el puntero del mouse por cada una de ellas, podemos apreciar cómo el texto seleccionado va cambiando por el tipo de fuente que seleccionamos. La lista se divide en tres zonas: fuentes del tema, fuentes utilizadas recientemente y todas las fuentes. Esto es así para que el listado resulte más práctico y si estamos utilizando una fuente la encontremos fácilmente entre las primeras posiciones de la lista. Puede que la zona fuentes utilizadas recientemente no aparezca si todavía no se ha utilizado ninguna. Podemos hacer clic con las flechas hacia arriba o la flechita hacia abajo de la barra de desplazamiento para que vayan apareciendo todas las tipografías o tipos de letras disponibles. También podemos desplazarnos con el botón central para movernos rápidamente. Una vez encontrado el tipo de letra que deseamos aplicar, simplemente hacemos clic sobre ella y podemos visualizar ahora que el texto que hemos seleccionado previamente adopta el tipo de fuente seleccionado. Si conocemos el nombre, no será necesario que busquemos la fuente en la lista. Podemos escribirlo directamente en la caja de texto que contiene el nombre de la fuente actual, ya que se trata de un cuadro editable. A medida que escribimos, el cuadro se irá autocompletando con la fuente que buscamos, de modo que es posible que al introducir únicamente 2 o 3 palabras, aparezca el tipo de fuente que nos interesa.
por ejemplo, escrito AR y automáticamente me sale Arial, el tipo de fuente, y luego podemos presionar Enter para aplicarlo si deseamos. Una vez escogido el tipo de fuente, automáticamente lo cambia como podemos ver. Si el texto es difícil de leer o simplemente queremos llamar la atención sobre él, nosotros podemos hacer parte del texto más grande que el texto que lo rodea. La forma más fácil de cambiar el tamaño del texto es utilizar la lista desplegable del comando o del botón tamaño de fuente, que aparece junto al nombre. Hacemos clic sobre el comando y luego podemos seleccionar el tamaño. La unidad de medida es el de 72 puntos, que equivale a 1 pulgada, que es igual a 2,54 centímetros. Nosotros podemos escoger de la lista la variedad de tamaños que nos proporciona. Simplemente haciendo clic sobre el tamaño que deseamos lo podemos aplicar. Por ejemplo, vamos a aplicar 72. Junto al desplegable del tamaño encontramos dos botones para aumentar el tamaño de la fuente y el otro botón que es para disminuir el tamaño de la fuente. Si hacemos clic sobre este botón, automáticamente lo que va a hacer es disminuir el tamaño de la fuente y con el otro podemos aumentarlo. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular. El de la flecha hacia arriba nos va a determinar que es el que va a aumentar y con la flecha hacia abajo el que va a disminuir. Luego de cambiar el tamaño del texto, podemos seguir trabajando y dándole formato a nuestro texto. Existen herramientas de estilo que nos van a permitir realizar cambios sobre el texto. Para usar los estilos de fuente, basta seleccionar el texto y hacer clic en el botón correspondiente. Por ejemplo, si deseamos aplicar negrita, hacemos clic sobre el botón y automáticamente se aplica. Y luego podremos visualizar que el botón está activo porque aparece resaltado o sobresalido el botón. En cambio, los otros botones no se encuentran activados, como podemos ver. Y si deseamos desactivarlo, simplemente hacemos clic nuevamente sobre el botón. Y ahora vuelve a su estado normal el botón. Este botón, el primero, que es negrita, nos va a permitir, como hemos visto, aumentar el grosor de la línea que dibuja los caracteres. El siguiente botón, que tiene la forma de una K, es la cursiva y nos va a permitir inclinar el texto ligeramente hacia la derecha, como podemos apreciar. El siguiente botón, que es el subrayado, dibuja una línea simple bajo el texto, como podemos ver. El siguiente es sombra de texto, que agrega una sombra detrás del texto, es decir, agrega un contraste al texto para hacerlo resaltar. También tenemos el de negrita tachado, que dibuja una línea sobre el texto. Este efecto hace ver que el texto ha sido tachado. Vamos a quitarlo porque no se aprecia bien. Lo siguiente será cambiarle el color. Tener en cuenta que este es un aspecto muy importante cuando se está creando una presentación, ya que las mismas se destacan principalmente por ser coloridas y animadas. Para realizar este método debemos seguir cada una de las siguientes instrucciones. Nuevamente debemos seleccionar el texto de la diapositiva. Luego nos dirigimos a la ficha inicio en el grupo fuente, clic a la flechita o al triangulito que aparece a la derecha del comando color de fuente, el cual tiene la forma de una A sobre una línea roja. Se despliega una paleta de colores disponibles y podemos seleccionar el color que más nos guste. En caso que ninguno nos llame la atención, podemos hacer clic en la opción Más colores. Podremos encontrar nuevas opciones y hacer clic sobre la que nos agrade. Una vez seleccionado el color, hacemos clic al botón Aceptar y este se aplicará automáticamente en el texto seleccionado. Hemos visto las principales herramientas de fuente que están visibles en la cinta de opciones. Pero si queremos ver más opciones, debemos seleccionar la flecha que aparece en la esquina inferior derecha del grupo para abrir el cuadro de diálogo de fuente. Esta se organiza en dos pestañas, fuente y espaciado entre caracteres. Podemos cambiar cualquiera de las características. La mayoría de las opciones son las que se encuentran en la cinta de opciones de tipografía y tamaño de fuente, efectos básicos, color, ya sea del subrayado en este caso,
y color de fuente. Pero además encontramos otros efectos como doble tachado o superíndice, subíndice, entre otros. Especialmente estos son útiles para valores matemáticos o fórmulas. Tenemos también el de versalitas, que convierte todo el texto a mayúscula con el matiz de que las letras que realmente eran mayúsculas en el formato original serán ligeramente más grandes que el resto. También tenemos la opción de igualar alto de los caracteres. La fuente aplicada se modifica ligeramente para dar el mismo alto a cada letra y cada número. En la pestaña espaciado entre caracteres, que es la siguiente, podremos cambiar el espacio entre caracteres, que lo veremos al detalle en las próximas lecciones. Cuando el resultado sea el deseado, simplemente hacemos clic al botón aceptar para aplicar los cambios. El nuevo formato de fuente se aplicará al nuevo texto que hemos insertado o bien al texto que hemos seleccionado previamente antes de abrir el cuadro de diálogo. En ese caso no vamos a aplicar nada, podemos cerrarlo inmediatamente. Después podemos modificar los formatos de los caracteres también desde la mini barra de herramientas. Para ello, primero debemos seleccionar los caracteres del diseño o de un objeto que contenga texto, o bien los niveles de párrafos para el patrón de diapositivas o el diseño deseado en vista del patrón de diapositivas. Luego, una barra de herramientas semitransparente en miniatura llamada mini barra de herramientas aparece al seleccionar el texto. Y si no lo hace, simplemente debemos mover ligeramente el puntero del mouse. La mini barra de herramientas permite modificar la fuente, el tamaño de fuente, aplicar de repente negrita, cursiva, entre otras opciones, también el color. Podemos desde acá realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, vamos a desactivar el subrayado y también cursiva. Y de repente le vamos a cambiar el color de una forma rápida y sencilla. Entonces, la mini barra de herramientas aparece si está activada la opción Mostrar mini barra de herramientas que se encuentra en el cuadro de diálogo de opciones de PowerPoint. Y de esa forma nosotros podemos cambiar el aspecto del texto, aplicándole tipo de letra, tamaño, color y estilos de fuente. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.